Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos a el séptimo webinar de este curso lectivo de nuestra asociación. Hemos hecho ya 4 el año pasado. Desde que estamos en la nueva junta directiva, este va a ser el 8º. Y bueno, en esta ocasión queremos hacerlo en homenaje y en recuerdo de un gran amigo de nuestra asociación que nos dejó el pasado 28 de enero. Nos ha dejado bien acompañados porque nos ayudó a crear la asociación y a crear de lo que estamos hablando todo este tiempo, ¿no? De la seguridad de los pacientes, de la póliza de la antigua Insalud, la póliza que ahora tiene cada una de las comunidades autónomas, el mundo del seguro y todo este mundo en el que nos movemos, como bien sabéis, con tanta complejidad a veces, ¿de acuerdo? Sin más, luego vamos a tener un intenso debate y creo que va a ser un momento emocionante. Voy a ver algún recuerdo importante. Voy a dar paso a Carlos Navarro González de Tánago, quien hoy es su director general adjunto de la banca March, pero que en su momento fue el sucesor de Pedro Ballesteros, a quien dedicamos, se me olvidó decir el nombre, lo daba por sentado, ¿no? Todos los que estáis ahí saben a quién queremos recordar. Sucedió en su momento a Pedro en la correduría de la banca, que en aquel momento era un IPSA. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estar ahí. Vamos a darle paso. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión participar en este evento. Bueno, por muchas razones, ¿no? Entre otras, aparte por la figura de Pedro, obviamente, pues el ver, aunque sea a través de la pantalla, lamentablemente, a muchos amigos que hace tiempo que no veo y con los que hemos compartido muchos ratos de trabajo, ¿no? Así que muchas gracias a EGRIS por la invitación, ¿no? Cuando me llamó Carlos Fernández para decirme que si quería participar con unas palabras de recuerdo de Pedro, me dijo, oye, pero tienes que ponerle un título a tu charla. Y rápidamente se me vino a la cabeza el indomable Pedro Ballesteros. Y Carlos se rió y dijo, bueno, es que lo has clavado, ¿eh? Y bueno, es que yo creo que si algo define a Pedro es que era un gran luchador, ¿no? O sea, yo creo que algo que definía perfectamente a Pedro era su capacidad de lucha, de pelea, no solamente en cualquier tipo de ámbito, pero especialmente cuando se trataba de hablar de siniestros y defender los derechos de un cliente frente a una aseguradora, ¿no? Yo creo que no me equivoco si digo que era una persona temida por los directores de siniestros de casi todas las aseguradoras, ¿no? Y alguno preguntará por qué estoy aquí, ya lo ha dicho antes Carlos, yo reemplacé a Pedro Ballesteros, pero no solo eso, yo creo que puedo presumir de ser la persona que más ha compartido en la vida profesional de Pedro. Hemos estado 15 años trabajando juntos, desde noviembre del 95 hasta febrero del 2011, y la verdad que fueron años muy intensos y muy enriquecedores para ambas partes. Cuando yo entré en la correduría, en el año 1995, en noviembre, como he dicho, el Insalud era el cliente estrella de UNIPSA, ¿no? Era curioso porque, bueno, recuerdo aquella época nombres como Paco Martínez, que seguramente se irá discutiendo con Pedro ahora, donde estén, que era duro y exigente, pero bueno, a la vez tenía su corazoncito. Recuerdo también a Pilar Vela, que era la cara amable, a Santiago Pelayo, Alberto Pardo, que está ahí también. En fin, me resultaba curioso cuando entré que toda esta gente era como de la familia de UNIPSA, ¿no? Había una relación con el Insalud realmente estrecha, era el cliente estrella, y la verdad es que Pedro, que llevaba ese negocio muy de la mano, vamos, llevaba en la cuenta literalmente, lo llevaba con un orgullo y con un entusiasmo realmente dignos de admiración, ¿no? Recuerdo que él siempre me explicaba, cuando entré y vi ahí en la póliza de Mafre y tal, que él, su idea inicial, 6 o 7 años antes, cuando se aproximó al Insalud por primera vez, siempre había sido el plantear un esquema de autoseguro, ¿no? Pero bueno, donde se pusiera en valor un poco la labor de gerencia de riesgos que luego tanto se ha apoyado, ¿no? Pero bueno, circunstancias de la vida, un poco las limitaciones de las administraciones y tal, llevaron a que acabara en una póliza convencional de seguros, primero con AGF y luego con Mafre, que fue lo que al final quedó, ¿no? Y quizá lo más relevante de aquella época fue el famoso comité de seguimiento
de siniestros, ¿no? Yo creo que aquella idea de Pedro fue absolutamente rompedora en el sector en aquel momento. Yo creo que antes no se había planteado, donde en una misma mesa se sentaban pues, el cliente y la aseguradora para discutir si había que pagar o no había que pagar determinados siniestros, ¿no? Yo creo que aquello fue uno de los legados importantes de Pedro Ballesteros. No solo sigue en el tema sanitario, sino que en otros muchos ámbitos del negocio asegurador con grandes clientes, pues también sigue, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en varios comités de aquellos y, bueno, me resultaba muy curioso ver cómo Pedro discutía con vehemencia los siniestros bastante complejos desde un punto de vista técnico, médico y jurídico. Realmente me llamaba la atención, ¿no? Y los discutía tan bien y también argumentados que creo que varias personas que estaban allí en las reuniones llegaron a pensar que Pedro Ballesteros era médico, que obviamente no lo era, como todos sabéis. Pero bueno, muchos lo pensaban por cómo argumentaba y cómo se estudiaban los temas, ¿no? Pero este es un foro sanitario, pero os puedo garantizar que si discute sobre la caída de un puente con una constructora, muchos de sus interlocutores, y lo he visto, pensarán que es ingeniero de caminos, ¿no? Porque, bueno, uno de los secretos que tenía Pedro, que era una persona súper trabajadora, es que se preparaba muy bien las reuniones, ¿no? Era una cosa realmente sorprendente. Si tú ibas a una reunión donde ibas a discutir algo con él y tú no te lo habías preparado y él sí, bueno, él sí siempre te ganaba por goleada, ¿no? Era una de las cosas más curiosas, ¿no? Y luego, hablando un poco de siniestros, me viene a la memoria una anécdota que seguro que muchos conocéis, y es el famoso siniestro del incendio en la central nuclear de Ascó, ¿no? Una de las cosas características de Pedro es que hablaba mucho, era un gran conversador y le gustaba muchísimo hablar de su trabajo y de los siniestros especialmente, ¿no? Entonces yo creo que nadie llegaba a la categoría de intimar con Pedro si no le había contado todavía el siniestro de la central nuclear de Ascó, ¿no? Y en esto de hablar mucho, pues tengo también una anécdota curiosa, ¿no? Que es en las múltiples entrevistas que tuve con él antes de empezar a trabajar, pues en una de las últimas estuvimos reunidos una tarde como en su despacho, como 2 o 3 horas, y literalmente no me dejó meter baza. No pude hablar en toda la reunión. Y luego llego a casa y me dice mi mujer, oye, ¿y cómo te ha ido la entrevista? Digo, pues no tengo ni idea, porque es que no he podido ni abrir la boca. Y lo curioso es que al día siguiente me estaba llamando para hacerme una oferta, ¿no? Y es que otra cosa que tenía Pedro, y seguro que muchos lo compartís también, es que era una persona extraordinariamente intuitiva, ¿no? Tenía una intuición increíble, en 5 minutos tenía perfectamente calado a cualquier persona con la que estuviera hablando y rara vez se equivocaba, ¿no? Era una cosa que realmente era sorprendente y muy de valorar. Pero vuelvo otra vez al tema sanitario, que es el que nos ocupa, y a la historia que tuvimos con todo el mundo de la red sanitaria. Y bueno, hubo un momento, estuvimos unos años felices con Mapfre, pero hubo un momento en el que el mercado se cerró bastante y la verdad es que hubo una situación bastante angustiosa donde Pedro y yo con él lo pasamos mal, porque veíamos que no podíamos tener continuidad en ese negocio, ¿no? Y fue el momento en donde se montó la famosa UTE con Aon Gil y Carvajal, que luego duró muchísimos años, ¿no? Y aquello yo creo que fue una demostración de la capacidad negociadora de Pedro y de su liderazgo, ¿no? Yo creo que cerró un magnífico acuerdo para nosotros que participábamos, para nuestro competidor Aon, pero también para la sanidad pública española, ¿no? Y también para las compañías aseguradoras. La verdad es que en aquel momento él se convirtió un poco en el líder, cogió el liderazgo de esta UTE y se convirtió un poco en el líder de este negocio en España, y es por lo que muchos hoy más lo recuerdan, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ese es un poco el legado que hoy nos deja de aquellos años. Y también una vinculación bastante especial con Aegris, ¿no? También os voy a contar otro detalle curioso, y es, le habrán dado muchísimos premios en su vida, pero resulta que Aegris, en una de sus primeras convenciones, le regaló una placa con su nombre que la tenía en la sala de juntas de la oficina de la Gasca. Si alguna vez habéis ido por allí, pues la única placa o reconocimiento que había en toda la sala
aparte de los típicos cuadros de la Fundación Marc y tal, era la placa de Aegris, ¿no? De la que estaba especialmente orgulloso. De hecho, cada vez que alguien iba por allí, un cliente que no tenía nada que ver con esto, y preguntaba, oye, ¿esto de Aegris qué es? Pues él ya rápidamente le contaba un poco cómo había sido el nacimiento de Aegris, qué función tenía, qué hacían, etcétera, ¿no? Con gran entusiasmo como todo lo que hacía, ¿no? Y me gustaría pararme también un poco en el aspecto más personal de Pedro, ¿no? Los que lo habéis conocido en el trabajo y sobre todo si habéis trabajado con él, tenía fama de persona muy dura y exigente, pero bueno, primero se exigía a sí mismo y luego ya a los demás, pero sí que es verdad que era duro y exigente, ¿no? Pero es que cuando se relajaba y estaba en el ámbito más personal o privado, era una persona absolutamente encantadora y muy agradable, ¿no? Yo tuve la suerte de viajar con él a un montón de sitios y tengo un recuerdo fantástico. Seguramente alguno de los que estáis ahí, me estoy acordando ahora, Diego seguro, y Alfredo también han viajado con él y seguro que comparten conmigo esta visión, ¿no? La verdad es que lo pasabas fenomenal con él. Yo recuerdo que luego volví a la oficina un lunes y me decían, uff, qué horror la semana pasada, ¿no? Que estuviste 3 días de viaje con Pedro. Y yo decía, oye, pues es que vengo encantado, lo hemos pasado fenomenal, ha sido divertidísimo y bueno, hemos trabajado un rato, pero también hemos tenido nuestro rato de ocio, ¿no? Y luego también era muy humano y muy detallista, ¿no? Siempre se interesaba mucho por nuestras familias, por la salud de las personas, siempre que había alguien enfermo quería ir a visitarle al hospital. Luego recuerdo detalles, por ejemplo, de irnos de viaje y bueno, estar ahí en el aeropuerto esperando al avión y tal, y aparecer con una caja de bombones y decirme, toma, para tu mujer, que has estado 3 días fuera de casa y no le llevas nada. Este tipo de detalles lo hacía con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, la gente le conoce menos en el aspecto humano, pero realmente era un tío entrañable, ¿eh? Y luego ya un último apunte, que no me quiero tampoco enrollar mucho, porque las anécdotas os podéis imaginar que pueden ser miles. Quiero comentaros un poco su relación con la salud, ¿no? Yo lo conocí con 47 años y le había dado un infarto con 40. Y en estos 15 años que estuvimos día a día, porque después de esos 15 años lo he seguido viendo periódicamente hasta el final, pero ya no obviamente con esa intensidad, en esos 15 años, pues yo creo que por lo menos 2 o 3 veces le estuve visitando en el hospital y con alguna operación grave, ¿no? De hecho, era muy conocido en el antiguo Hospital Puerta de Hierro y obviamente en el nuevo, ¿no? Eh, y siempre él parecía como que, no que negara, pero sí que él no quería nunca que su situación de salud le limitara sus ganas sobre todo de trabajar, pero bueno, en general de vivir, ¿no? Pero nunca quiso que le limitara, ¿no? Y a mí esto me llamaba un poco la atención porque él, cuando hablaba de algún enfermo cardíaco que se cuidaba, simplemente cuidarse un poquito, pues él enseguida decía, bueno, es que este es un hipocondríaco y tal, ¿no? Como diciendo, oye, a mí no me hace falta porque yo estoy perfectamente y sigo con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente pues ya nos ha dejado, pero los que lo conocíamos más, pues yo creo que nunca esperamos que fuera una persona muy longeva, ¿no? Por esto que os digo, pero que bueno, que es absolutamente respetable y que me parece bien, porque lo que tengo claro es que mientras estuvo con nosotros estuvo con toda su intensidad, ¿no? Y del últimos tiempos de él, recuerdo con cariño también una nueva afición que se creó, que fue sus nietos, ¿no? Y te llegaba a hablar de sus nietos con el mismo entusiasmo con el que siempre te había hablado, pues, de una cláusula de daños meteorológicos o de la responsabilidad patrimonial de la administración, ¿no? Como temas así más favoritos que tenía para hablar, ¿no? Y bueno, tampoco quiero enrollarme mucho más, simplemente tenemos 80.000 anécdotas todos y grandes recuerdos que espero poco a poco, a medida que esta situación mejore, poder verme con algunos de vosotros y comentarlas y compartirlas, ¿no? Así que gracias, Pedro, y gracias a Egris. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por recordarnos a Pedro desde el lado profesional y también desde el lado humano. Yo hoy tengo una especial emoción
primero por recordar a Pedro Ballesteros y segundo por hacerlo aquí en el Insalud, donde yo trabajé alrededor de 10 años y donde comencé a trabajar en el seguro y en la seguridad del paciente. En el aseguramiento trabajé en el primer seguro, en aquel que gestionó Pedro Ballesteros, y en ese sentido él fue, como ha dicho Carlos, un impulsor de una forma nueva de ver el aseguramiento, en donde el propio asegurado participaba en las decisiones. Eso es muy importante en sanidad porque nos permite mejorar lo que hacemos. Cuando tú participas en lo que haces puedes mejorar. Cuando no participas seguramente le das menos importancia. En aquellos años 90 es cuando empezó también el área de seguridad del paciente y también en esa década de los 90 es cuando se fundó AEGRIS. AEGRIS, como ha recordado también Carlos, lo fundó una persona que trabajaba aquí, yo también estaba en aquel momento, y fue nuestro presidente en aquellos años, Paco Martínez, y fue a la sombra y al lado y con Pedro una de las personas que lo puso en marcha. Pedro como profesional era persona justa, era una persona flexible y sobre todo una frase que a mí me gusta mucho porque a mí me la han dicho alguna vez y me he sentido muy orgulloso, era un gran profesional. Eso parece fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Además, desde el lado personal, como también recordaba Carlos, era una persona empática, era una persona muy entrañable y sobre todo era una persona muy positiva. Hay quien desde el punto negativo dice que un sano es un enfermo mal diagnosticado. Yo puedo deciros que Pedro era un enfermo que parecía un sano mal diagnosticado, porque él siempre era muy positivo, como ha recordado en su ponencia Carlos, él con patologías muy importantes era una persona que seguía trabajando. Cuando tú ibas a verle a su habitación en el hospital Puerta Hierro Majadahonda, tenía un despacho en la habitación, más que ser un enfermo que estaba esperando que le trajeran la medicación. Gracias a Pedro, a finales de los años 90, conocí a Ignacio Boj, que trabajaba con él, y con él empecé a hacer viajes para contar la póliza del seguro en nuestras diferentes provincias y comunidades autónomas. Recuerdo un primer viaje a Badajoz y desde entonces he tenido mucha relación con Nacho. Nacho es para mí una persona muy importante y además es, como Pedro, un gran profesional que también es justo, que también es flexible y que también, como os he dicho, es un gran profesional. También es empático, también es entrañable y también es positivo. En enero se nos fue Pedro y me dejó un gran amigo, pero tuve la suerte de que me dejó en su sustitución a otro gran amigo como es Nacho Boj. Así que, sin quitaros más tiempo, cedo la palabra para que empiece ya las diferentes ponencias a Ignacio Boj. Cuando quieras, Nacho. Buenas tardes. Voy a quitar la máscara. Bueno, con esta presentación, primero, nobleza obliga, tengo que agradecerle a Alberto Pardo, es un ejemplo, y me honro de contar con su amistad esta entrañable presentación. Quería, antes de nada, agradecer a EGRIS el que haya pensado en esta iniciativa en homenaje a Pedro, como uno de los fundadores de la asociación, que siempre estuvo muy cerca, y en especial, tengo que decirlo, una iniciativa personal de Alberto, que es el que lo propone, en la Junta. Entonces, vaya desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento. En segundo lugar, de alguna manera quiero que el homenaje que hoy estamos brindando a Pedro sea también un recuerdo, un homenaje a todas las personas que han participado desde su concepción, empieza a trabajar el germen del primer seguro de Insalud desde el año 90 y que han pasado y que han tenido relación primero desde el propio Insalud y luego desde los distintos servicios regionales de salud en los que se realizaron las transferencias en diciembre del 2002 y que han formado parte de esta gran familia, ¿no? Que inicia UNIPSA con Insalud, pero al que luego se incorpora ON, con muchísimos profesionales con el que hemos trabajado en innumerables ocasiones, y posteriormente Willis, ¿no? Por aquí también han pasado muchísimas compañías con profesionales que han formado parte de esta familia y al que a mí me gustaría hoy rendir un homenaje de lo que hoy es el seguro de responsabilidad civil en España y que puedo asegurar de que está a la vanguardia de las mejores industrias en el continente europeo.
Dicho esto, y de manera particular, hicimos una llamada a alguna de esas personas, seguro que han podido estar otras muchas, pero que por razones, como entenderéis, de espacio y de agenda, pues no es posible. Y me permití llamar a un grupo de históricos, un grupo de amigos, que sin dudarlo, ninguno de ellos, y a la primera petición, se ofrecieron a estar hoy con nosotros en recuerdo de Pedro. Voy a empezar por un orden de cámara, por Diego de la Torre, al que conocí hace muchos años, del que he aprendido muchísimo. Cuando yo empecé a trabajar, él ya llevaba muchos años en esto y yo era un junior, siendo él el director ya de responsabilidad sanitaria en AON, siendo de alguna manera competencia, pero también socios de UT, me ayudó muchísimo. Le estoy eternamente agradecido y valga este reconocimiento público que no he tenido oportunidad de hacer en otras ocasiones. Diego de la Torre es en estos momentos director general adjunto de Willis Ibérica y le he pedido ayuda para que también nos trace una semblanza de toda la evolución del seguro que él conoció desde el principio. Muchas gracias, Diego. Junto a Diego, también ha tenido a bien unirse a nosotros Alfredo Arán. Alfredo Arán, al que igual que a Diego conocéis todos, es hasta el día de hoy director general de negocios globales y corredores de Mapfre. Digo hasta el día de hoy porque nos ha anunciado que hoy es su último día en Mapfre, ya que se jubila. Por lo tanto, es doble el agradecimiento de que hoy haya querido compartir este último día con nosotros. Alfredo reúne una doble condición en cuanto al alumbramiento de este seguro en España, ¿no? Porque lo hace desde la Unión y el Fénix, que es la primera póliza que contrata el extinto Insalud, y posteriormente, cuando se retoma el aseguramiento en el año 95, lo hace desde Mapfre, donde se había incorporado. Por lo tanto, es un espectador de excepción en todo este proceso. Muchas gracias, Alfredo. Nos acompaña también Francisco Sánchez. Francisco Sánchez Mendo es director de Sanidad y Farmacia en AON Risk Solutions. Francisco lleva toda la vida en el ámbito del aseguramiento y la protección de los profesionales. Se incorpora a AON, yo creo que hace ya por lo menos 15 años, ¿no, Paco? 16. Lo asume en un momento donde AON ya tiene el protagonismo después de las transferencias en el aseguramiento de la responsabilidad sanitaria. A mí me toca conocerlo desde la parte de UNIPSA y todo ese legado de cordialidad y de buen entendimiento que Diego deja en su etapa anterior en AON, lo recoge Paco y con él también hacemos muchísimos kilómetros por todas las comunidades y de la misma manera le estoy siempre agradecido por la cordialidad, la inteligencia con la que supo manejar aquella situación. Creo que es un gran valor para los clientes. Junto a Paco nos acompaña Sergio Gallego. Sergio Gallego es literalmente un histórico del Insalud, médico inspector, médico y abogado, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia del Principado de Asturias, es médico inspector, ha sido jefe de la inspección, ha sido director territorial del Insalud en Asturias y en la actualidad es el coordinador de responsabilidad patrimonial en la Consejería de Sanidad del Principado. Diego además era Sergio era además amigo personal de Pedro después de tantos años de relación y también estuvo en el Insalud cuando se realiza la contratación de la primera póliza, vive todo ese proceso y le hemos pedido que esté aquí para darnos testimonio de toda aquella situación. Y por último, en el orden de cámara, para mí es un placer presentar a Javier Moreno y agradecerle su asistencia. Además, todos sabéis que es en la actualidad mi socio en MBE, Moreno Bosch Equipo, del que solo puedo hablar, solo puedo tener palabras de agradecimiento por esta magnífica etapa profesional. Javier, de la misma manera, es un espectador de excepción desde la incorporación de Zurich en el año 2000
del aseguramiento de la responsabilidad sanitaria en España desde el lado de la defensa literal de los profesionales, ¿no? Tanto en la vía administrativa como posteriormente en vías contenciosas, penales o civiles, ¿no? Y nos parecía importante que se pudiera aportar también esa visión desde la parte jurídica, que es fundamental en este tipo de políticas. Bueno, yo sin más dilación voy a dar paso a dos vídeos. Hemos pedido a gente que quería participar en el evento manifestando un testimonio de agradecimiento, homenaje a Pedro. Lo hemos hecho en formato vídeo porque hacerlo en directo, lógicamente, complicaba muchísimo la jornada. Y de esos dos vídeos, y de todos esos vídeos, que han llegado más de 40, he elegido dos haciendo un extracto de su testimonio que nos van a dar pie a la mesa para establecer el debate de salida del webinar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si la organización puede proyectarlo. Soy Jesús Hernández Manso, médico inspector de la Comunidad de Madrid. Conocí a Pedro Ballesteros en el año 91, cuando en aquella época yo era jefe del área de inspección del INSALU. En aquel momento abordamos una cosa muy novedosa, como fue la creación de un seguro de responsabilidad civil para protección a los médicos. Era algo novedoso, no conocíamos el sector, los inicios fueron difíciles. En algún momento pensamos si hacíamos un seguro clásico o hacíamos una forma de gestión con un autoseguro, y al final optamos por la primera fórmula. La implicación de Pedro Ballesteros fue fundamental para que aquello funcionara, para que viéramos que servía para algo lo de aquel seguro que se había creado, y tuvimos la suerte entonces de hacernos salir. Conocí a Pedro en 1989, cuando la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad nos encargó la elaboración de un seguro de RC para el personal sanitario del INSALU, que en aquellos momentos eran aproximadamente 125.000 personas. En esta tarea, Pedro puso todo su trabajo, todo su empeño, porque era un proyecto que le ilusionaba enormemente. Por fin, en marzo de 1991, se pudo contratar el seguro del INSALU. Este fue un novedoso seguro que introdujo nuevas figuras, como por ejemplo los comités de seguimiento, que bajo la atenta mirada de Pedro supusieron una nueva forma de entender lo que es un seguro de responsabilidad civil del personal sanitario. Pedro era un enamorado de su profesión, un corredor que tenía un sentido estricto de lo justo y que en ocasiones daba la razón a su asegurador, y en otras ocasiones, de lo cual he sido testigo, daba la razón al asegurado. Bueno, he querido poner estos dos vídeos, estos dos extractos, porque, como decía, en los testimonios de Jesús y de Santiago se vislumbran ya algunos de los aspectos que hacían novedoso este seguro y que han venido a darle una impronta que diferencia, como ahora le voy a pedir a los ponentes que nos glosen, que diferencian este seguro de lo que es la concepción tradicional del aseguramiento en cualquier otro orden, y no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. A mí me gustaría, para situar la cuestión, que Sergio Gallego, que fue protagonista en aquellos momentos, nos contase cuál es el germen de este seguro, el leitmotiv de por qué la Administración, por primera vez en el año 90, se plantea hacer un estudio para el aseguramiento de sus profesionales, porque creo que muchos de aquellos argumentos son los que hoy se deben de seguir teniendo presente y sobre todo de cara al futuro, ¿no? Entonces, Sergio, si eres tan amable de contarnos un poco tu experiencia de aquellos años. Bueno, en primer lugar, quiero lógicamente agradecer a EGRIS la oportunidad de estar aquí hoy, porque efectivamente, como ya se comentó, tuve el placer de gozar de la amistad de Pedro Ballesteros. A Pedro lo conocí con motivo de la gestión de aquella primera póliza que arranca, como decía Santiago Pelayo, en marzo del año 91, y me sorprendió desde el principio. Ya se comentó, ¿no? Era una persona tremendamente rigurosa en el trabajo, y además es que a mí me llamaba mucho la atención
lo imaginativo que era. Siempre era capaz de encontrar una solución a los problemas que había. Y poco a poco fuimos haciendo una relación entrañable de amistad. Una de las cosas que me llamaba la atención era que incluso cuando estábamos solos era una persona tan educada que hacía cortarse a uno, a pesar de tener mucha confianza con él. Era una educación exquisita y un trato exquisito. Tuve la suerte de poder llevarlo bastantes veces a comer conmigo al Luanco, un pueblo de donde vivo, en Asturias, y le conseguía convencer de que cogiese el último avión de regreso a Asturias. Entonces nos íbamos a comer un pescado al Luanco y dar un paseo. Y al final yo creo que siempre le quedaba mala conciencia, siempre tenía la sensación de que tenía que haber cogido un avión antes para venirse a trabajar, ¿no? Tuve la gran suerte de poder conocer a Pedro en aquella época y mantuvimos la amistad pues, durante todos estos años hasta ahora. Pedro fue un gran artífice de la idea de aquella póliza, porque aquella póliza en un momento determinado surge, pero jamás en el Insalud. Yo en aquel momento estaba trabajando en el ministerio, escrito a su secretaría, durante prácticamente 2 años, y del Insalud, sobre todo a mí me llamó Javier Sánchez Caro, y junto con Santiago Pelayo, que fue la parte, vamos, que a mí me tocó la parte más jurídica, empezamos a plantearnos que había que buscar, se estaba planteando que la política que se estaba siguiendo en la casa era la creación o la contratación de una póliza de seguro, pero nunca tuvo nadie la idea de que fuese una póliza de seguro para transferir riesgo a una compañía aseguradora. Es decir, el INSAL nunca se planteó que aquello le viniese bien como un seguro para intentar ahorrarse un dinero o transferir ese riesgo a una aseguradora, sino que era un sistema de protección de los trabajadores. Eso fue algo fundamental desde el principio. Es decir, la idea siempre subyacente era cubrir la RC de la responsabilidad penal y la RC civil, que en aquel momento existía y que nos estaba empezando a provocar grandes problemas en la gestión. Grandes problemas en la gestión porque además llega un momento en que, y esto fue un hecho fundamental, pasó muy pocas veces, pero las primeras veces que pasó se tomó la decisión de que había que hacer un seguro, que es que en las condenas solidarias en materia de responsabilidad civil, que siempre se ejecutaban contra el Insalud, de repente los abogados descubren que así como se tardaba un tiempo enorme en poder cobrar una indemnización porque había que hacerlo a través de tesorería con el posicionamiento de crédito, resulta que si lo que hacían era ir a la vía y pedir el embargo para ejecutar frente al profesional, hombre, el Insalud, que era aquel monstruo que tardaba un año en hacer efectiva una indemnización, de repente, pues en una mañana, que eso me pasó a mí personalmente, en una mañana, siendo gerente de un hospital, me posicionaron el dinero para poder hacer el pago. O sea, es decir, vamos, no había problemas. Y ahí se tomó la decisión de que hay que proteger a los trabajadores, que fue la póliza que duró, recordáis, los años 91-92. Fue aquella póliza que arrancamos, fue cuando tengo la oportunidad de empezar a trabajar con Pilar Vela, con Santiago Pelayo, conozco también a Alberto Pardo, que se incorpora a aquella primera póliza, que me tocaba a mí un poco gestionarla, la comisión precisamente. Sin embargo, después en la póliza que se vuelve a hacer en el año 95, que esa precisamente quien lleva el peso en ella es Alberto Pardo y me invita a mí a participar en ella, y durante años estuvimos participando simultáneamente en las dos comisiones, y ahí fue donde además tuvimos la oportunidad de aprender una forma tremendamente novedosa de gestión que fue la comisión precisamente, la comisión de seguimiento, que bueno, las comunidades que seguimos modelo Insalud, que fuimos transferidas posteriormente en el 2002, algunas de ellas seguimos manteniendo, como es el caso de Asturias, seguimos manteniendo la comisión aquella que era una idea de Pedro, la comisión de encuentro, que es de una eficacia brutal. Pero desde luego, y con esto termino, ¿no? La idea que subyace siempre en aquella póliza inicialmente fue la de la cobertura de los profesionales, que les acostumbró de tal manera que cuando nos quedamos sin seguro en los años 93 y 94 por falta de presupuesto, no fue otra cosa, en el año 95 la nueva póliza que se contrata, que a nadie se le olvide que fue tras una huelga brutal, en la cual, curiosamente, una de las cláusulas de salida de huelga que negocian los profesionales, en concreto los médicos, es que haya póliza de seguro de responsabilidad. Es decir, fuimos la administración la que les dimos la seguridad primero, dándoles una póliza en el año 91-92, y después fueron ellos los que, cuando se vieron desamparados en aquella situación, a través de una huelga se obtiene la reivindicación, mantiene la reivindicación de una póliza, de la contratación de una póliza del año 95. Y ese fue, en esencia, el nacimiento del aseguramiento. Después ya se planteó todo lo que fue la política de gestión de riesgos y se empezaron a trabajar estas cuestiones, sobre todo a la mano de Paco Martín.
¿no? Pero el inicio fue ese. A esta visión privilegiada desde el lado de la administración le corresponde a Alfredo desde el lado de la aseguradora, que fue partícipe y artífice de aquel proceso. Buenas tardes a todos y a Pedro, que estás en el cielo. Yo no he sido nunca director de siniestros, como decía Carlos. No era de los que me enfrentaba cada día a Pedro. Pero tengo que decir que cada vez que discutías más con Pedro, más le querías. Porque eran siempre discusiones muy profesionales y de muy alto contenido técnico. Como decía antes Carlos, yo he tenido el gusto de estar con él en temas de construcción, la cláusula de lluvias, lo que habremos discutido con la cláusula de lluvias, madre mía, o de huracanes en el Caribe, con los hoteles, que tanta presencia tuvo también siempre Pedro, y por supuesto con los temas de sanidad. Pedro, todo el cariño, porque cuanto más intensas eran esas discusiones, más aprecio te teníamos todos los aseguradores y más disfrutamos de tu compañía. Yo, claro, tengo que dar la visión del asegurador y tengo que dar la visión del asegurador del año 90. No sé si somos todos muy conscientes que han pasado más de 30 años y que estamos hablando de pesetas y que estamos hablando de enfrentarnos a una necesidad que tenía la sociedad que los aseguradores no estábamos preparados. Y en el año 90 aparece un torbellino en el Paseo de la Castellana, edificio de la Unión del Fénix, el negro que ahora es de la Mutua, que se llama Pedro Ballesteros, y nos cuenta este proyecto. Los aseguradores no estábamos preparados para este proyecto, no estábamos preparados. Ni la Unión del Fénix, que era la compañía líder con mucha diferencia en aquellos años. Tanto es así que tenemos que armar un coaseguro de las principales compañías españolas de aquel momento, que compartíamos el pool español de grandes riesgos, casi nadie les sonará ahora, pero en aquellos momentos era muy importante. Estamos hablando de compañías que ya no existen ninguna, Plusulta, Aurora Polar, Banco Vitalicio, La Estrella, y entre todos pues damos esa primera cobertura que habéis hablado en marzo del 91, que es una póliza de riesgo pura, porque en aquel momento no éramos capaces de asimilar aquello de participar con los asegurados en el riesgo de la póliza, y que emitimos por 225 millones de pesetas, no de euros, de pesetas. Yo no sé si alguien tiene el recuerdo de lo que era 1 millón de pesetas en aquel momento. Eran millonarios los que tenían 1 millón de pesetas. O sea que ya cobramos 225 millones de pesetas. Tenemos 2 años la póliza y la verdad que yo creo que es un paso adelante importantísimo para dar ese servicio demandado por la medicina, por los profesionales de la medicina en España, pero los números no nos salen. No nos salen y no nos salen por mucha diferencia. Y nos metemos en el periodo 93-94 que no somos capaces de poner una oferta que se acomode a los presupuestos de la administración de aquellos momentos y dejamos 2 años sin cobertura a la sanidad española. Y en el 95, pues ya Mafre, también compartiendo el riesgo con otras aseguradoras, pues da un paso adelante. Llegamos a un acuerdo económico. Recuerdo, 225 millones año 91, 1.000 millones de pesetas en el año 95. Ahora cuando hablamos de pesetas la gente no tiene a lo mejor mucho sentido, pero en aquel momento era la póliza más grande del mercado español. 1.000 millones de pesetas. Era realmente asombroso. Y sobre todo un cambio de modelo de gestión. Pues tenía una participación en resultados y en beneficios, con unos topes, con una escala hasta el 300%, etcétera. Y por primera vez pues se crean los comités. Bueno, por primera vez no, porque la primera póliza ya había un comité de seguimiento, que había 4 personas sin salud, 2 aseguradoras, 2 brokers con voto de calidad, y la verdad que ha sido un ejemplo ese comité para el sector en general, no solo para la red sanitaria, porque lo hemos adaptado en muchísimos otros modelos y la verdad que ha sido un éxito de gestión. Pero los números nunca nos salían. Nos equivocábamos con los números, los aseguradores pues hacíamos nuestros mejores esfuerzos para valorar el riesgo, pero no terminaban de salirnos los números. Y en el año 99 le damos otra vuelta a la póliza
y le subimos un 50% el precio, 1.500 millones de pesetas de aquellas. Claro, esto es una evolución que realmente pues demuestra que nos estábamos enfrentando a un riesgo que no era nuevo, pero era nuevo para los aseguradores, para darle cobertura. Y íbamos descubriendo la realidad de ese riesgo pues según iban transcurriendo los años. Y bueno, yo me voy a quedar en esta primera etapa, que fue realmente pues muy novedosa, muy innovadora para todos nosotros, de enfrentarnos a un riesgo absolutamente nuevo, en el que conseguimos meter un modelo de gestión de siniestros, que yo creo que ha sido un ejemplo y que ha continuado siempre, y un concepto de participación en resultados, porque si en aquellos momentos teníamos tanta inseguridad sobre las primas que estábamos fijando para el riesgo, si no hubiera sido con este modelo de participar en beneficios y en resultados por parte del INSALUD, pues no hubiéramos sido capaces de poner en marcha. Gracias, Alfredo. Yo hablo del debate. Lo que me gustaría quizás es más de la parte de los brokers, como especialistas en la técnica aseguradora, el que nos hagáis un poco una semblanza de las principales características que tenía aquel modelo diseñado por Pedro y sobre todo en contraste con cómo luego ha ido el mercado evolucionando. ¿No? Eso que comenta Alfredo, esa participación en resultados que no se ha vuelto a ver, las franquicias como eran, o los límites, los ámbitos de cobertura. ¿Nos podéis comentar un poco a discreción entre los dos? Muy bien, yo lo primero que quería era pues dar unas palabras de reconocimiento efectivamente a Pedro, que es lo que nos une aquí a todos, que somos realmente amigos, porque llevamos ya pues 30 años en este mundo y lógicamente Pedro es el innovador. Es decir, Pedro era un auténtico maestro del seguro, pero también era un maestro del humano, es decir, porque cuando te daba la mano te daba también el corazón, es decir, era una persona súper leal, que efectivamente yo, hablando desde la competencia, que yo era un novato, empezaba a trabajar en este mundo, pues me imponía, porque era una persona que te imponía al hablar, te imponía su carácter, pero era muy humano, era una persona tan humana que después realmente te ganaba en todos los aspectos y la verdad es que es un reconocimiento total porque él fue el pionero en este tipo de seguro y hay que reconocérselo, ¿no? Porque, como dice Alfredo, su gran habilidad en esos hace 30 años, y no lo debemos de olvidar, es que por un lado el sector asegurador no estaba acostumbrado a este tipo de seguro, pero es que la propia administración era una pared, es decir, la administración no quería el seguro, no entendía lo que era el seguro y el valor añadido que daba un seguro. Ninguna administración se aseguraba, salvo los ayuntamientos, que eran pólizas pequeñas, de festejos, etcétera, etcétera, pero no había una cultura de aseguramiento en la administración pública. Y es Pedro quien inicia no solamente la primera póliza de sanidad, sino el concepto de aseguramiento en la administración. Con muchísimos problemas. Y en esta sala lo hemos podido ver, y tú también, Carlos, ¿te acuerdas cuando veníamos aquí a divulgar la póliza? Los problemas que nos encontrábamos con la administración, que no entendía el seguro y no sabían por qué. Y todo eran pegas en las renovaciones, pegas, es decir, que se pagaba mucho cuando no se indemnizaba, que en cambio había mucha reserva. Y esto Pedro era capaz de transmitir esa esencia del seguro y por ahí es lo que a mí me gustaría reconocerle en el día de hoy. Y por tanto, muchísimas gracias. Efectivamente hay una transición, es decir, el seguro en responsabilidad sanitaria, y ya hablando de la responsabilidad patrimonial, porque al principio era una responsabilidad civil, en la responsabilidad patrimonial tiene muchos avatares, ¿no? En principio era una transferencia de riesgo, después participación en beneficios en siniestralidad, pero efectivamente y también es otro reconocimiento importante al mercado asegurador. Es decir, este tipo de seguro, sin el mercado asegurador que ha perdido dinero, no podríamos estar hablando ahora de un valor añadido que han dado las compañías de seguros. Porque ahora, y ya con eso acabo,
este tipo de seguro tiene que tener la variable o el correctivo de gestión. Ahora se busca todo gestión, servicio y respuesta, porque en definitiva ya los siniestros son frecuentes, ya no son, ¿entiendes?, accidentales todos, es decir, se sabe que la frecuencia es repetitiva y por lo tanto el seguro debe de tornar ya a una póliza, lógicamente, de gestión de riesgos. Y con eso también acabo, ver también el lado positivo de ver cuál es la siniestralidad, qué es lo negativo, para convertirlo en prevención. De Pedro, pues reiterar todas las palabras de elogio, porque la verdad es que era un hombre admirable desde su presencia, desde su autoridad personal y profesional. Yo tuve la oportunidad de compartir un acuerdo estratégico que tenía AON con UNIPSA desde que me incorporé en AON en el año 2006, y eso nos dio pie a tener multitud de reuniones donde discutíamos de números, donde planificábamos estrategias, y lo que siempre sabías cuando te reunías con Pedro es, primero, que nunca salías a la hora que tenías prevista, nunca sabías a qué hora iba a terminar la reunión, y segundo, sabías que siempre te iba a explicar con un lápiz y un papel lo que él tenía como ciencia aseguradora en la cabeza. Y siempre acababa hablándote del stop loss, del stop less, con los números, con el lápiz y el papel, y verdaderamente dentro de ese debate, de esa discusión tensa muchas veces, pues siempre había una nobleza, una educación exquisita, lo que es un tío con clase, un tío con clase. Y yo tengo un recuerdo entrañable con él, de él, y la última vez que le vi, que fue en el funeral del padre de Carlos, que nos acompaña, quedamos en comer juntos y en estar juntos recordando el tiempo pasado, y aquella comida nunca la pudimos organizar por el motivo este de la pandemia y demás, ¿no? Oyéndoos hablar, Alfredo, y a los que protagonizasteis aquella época inicial, y habiendo vivido después, en época mucho más reciente, lo que es atraer mercados aseguradores a iniciar actividad aseguradora en la responsabilidad patrimonial de la administración pública, yo me hago cruce de decir, pero ¿cómo estos señores, sin datos, sin información actuarial de un histórico de cómo se ha comportado un riesgo, fueron capaces de tener la valentía de ponerle un precio a una cosa completamente incierta? Porque ciertamente hoy, para traer a un QBE en su momento, o cuando Willis consiguió traer a HDI a este mercado también, o cuando después hemos conseguido traer pues, a AIG, a Berkshire Hathaway, etc., es indescriptible la cantidad de información sobre la exposición a riesgo que hay en cada servicio público de salud o en cada grupo hospitalario privado, y la cantidad de información necesaria del comportamiento de la siniestralidad, con un lujo de detalles que aburre a las piedras. Entonces yo me imagino y reconozco el mérito de haber podido montar aquello, que de aquello hemos bebido los que estamos ahora llevando este tema, ¿no? Eso de una parte. De otra parte, ciertamente las cosas han cambiado mucho. Efectivamente, en aquellos momentos la responsabilidad civil de los profesionales exponía a las reclamaciones directamente con los profesionales. Eso se ha superado con la modificación legal de no me acuerdo si fue el año 98, por ahí, y ahora solo se puede plantear la reclamación a la administración pública. Por tanto, al profesional se le tiene con una protección ya desde el ordenamiento jurídico, que cambia mucho aquella situación inicial. Pero si la siniestralidad es compleja, si esto ha evolucionado mal, si las aseguradoras casi siempre han pecado de quedarse cortas en los precios, y fruto de eso es que llegan y se terminan yendo de este negocio, pues evidentemente aquí la conclusión es que sube la frecuencia de reclamaciones, sube la cuantía de las mismas,
las condenas de los tribunales suben y, para colmo, aparece o irrumpe la aplicación del baremo de tráfico, poniendo muchísimo más cara sobre todo las grandes lesiones, los fallecimientos y los grandes lesionados. ¿Qué ocurre? Que estamos lógicamente en un marco jurídico que cambia, el coste del riesgo cambia y la administración se tensiona porque tiene que buscar presupuesto donde no lo tiene. Con crisis como la del 2008, con retrasos por parte de la administración en el pago de las primas, con una situación verdaderamente difícil, distinta a la de los comienzos, pero también enormemente difícil. Evidentemente, fruto de esta tensión económica, hay administraciones, hay clientes, hay administraciones públicas sanitarias que han optado por incrementar su presupuesto y mantener un modelo asegurativo de transferencia global del riesgo, y hay otras, en cambio, pues que han decidido retener parte del riesgo con modelos que ahora supongo que más adelante podremos comentar, que implican una transferencia parcial de riesgo con retención del mismo y mayor implicación por parte de los asegurados. Y bueno, pues en líneas generales esto es un poco la evolución de lo que nos trae al momento un poco más actual, ¿no? Muchas gracias, Paco. Yo ahora le tengo una pregunta para Javier, pero me pide la organización que recordemos que hay un botón de preguntas en la aplicación para que el que quiera trasladar comentarios, preguntas o quieren que los ponentes se pronuncien sobre algo concreto, lo pueden hacer vía texto y yo lo voy a recibir aquí en la pantalla y lo puedo trasladar a los ponentes, ¿de acuerdo? Vista la parte del germen, ¿no?, del origen del seguro, vista la situación o esa evolución desde el punto de vista de la configuración del seguro, más desde la parte técnica, ¿no? Hay un aspecto importantísimo al que se ha referido Sergio en su primera participación, que es en que el origen de este seguro, la justificación del seguro, no es la transferencia del riesgo, ¿no?, sino que es una reivindicación de los propios profesionales en la búsqueda de su protección. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría contar con la opinión de Javier del cómo en esa póliza, cómo se conforma eso, cómo lo vive él cuando llega a la póliza de Insalud en el año 2000, qué principios regían esa protección al profesional y cómo ha ido evolucionando con los siguientes modelos de aseguramiento. Sí, buenas tardes, muchas gracias a EGRIS y a toda la organización, ¿no?, por este merecido homenaje a Pedro. Bueno, voy a hacer una semblanza, se han dicho muchas cosas de Pedro y todas acertadas, todos hemos compartido muchos momentos con él. Yo cuando conozco a Pedro, pues como muchos de los que estamos aquí, era un debutante casi, ¿no? Pues hace 21 años, en el año 2000, y te encuentras con un gigante enfrente, ¿no?, al que, bueno, pues tú estás ahí haciendo méritos y tratando de defender la posición que te corresponde, ¿no? Yo definirlo como una persona apasionada, ¿no?, apasionada en el trabajo, excelente en el trabajo, apasionado en la vida y apasionado también en su familia y en sus amigos, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Y tengo una cosa que es una vivencia muy, muy personal y muy íntima que tenemos y que es casi al final de sus días. Yo voy camino de las vacaciones de Navidad, de estas últimas vacaciones del 2020, voy a quedarme con mi madre y recibo una llamada en el móvil. Yo voy de viaje, recibo una llamada en el móvil y es Pedro Ballesteros para felicitarme las Navidades. Hizo buena parte del viaje conmigo, una conversación muy íntima y muy entrañable, y yo me quedo con ese recuerdo, ¿no? Un recuerdo de una persona, de un auténtico maestro, ¿no? Yo creo que hemos sido privilegiados los que llegamos a este sector, bueno, de meritorios, y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con gente pues como Paco Martínez, que eso estarán discutiendo por ahí arriba algún asunto, como Alberto, como Sergio, como Pilar. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido todos de grandes maestros, ¿no? Hicimos un máster y en poco tiempo parecía que sabíamos cosas, ¿no? Bueno, yo coincido con esta orientación de la póliza. Yo creo que muchas veces para entender una
un instrumento de estos hay que volver a los orígenes, ¿no? El tema de que sea una reivindicación de los profesionales, de alguna manera, es lo que a nosotros, como asesoría jurídica con la que decide contar la compañía de seguros Zurich en el año 2000, para nosotros fue clave. Nosotros, Federico y yo, estábamos llevando la asesoría jurídica de la CEMS. Y el hecho de que nosotros viniéramos de la cultura de defender a los profesionales en la institución fue muy bien recibido, porque se estaba dando de alguna manera una respuesta a nivel de soporte jurídico de gente que venía especializada en la defensa de los profesionales. Y también en compartir la cultura de la institución. Yo creo que esto es muy importante. Todo esto que ha evolucionado tanto desde el año 91 en adelante, todo esto viene necesariamente dentro del marco de un contrato de seguro. Pero todos los que hemos participado en esto sabemos que es mucho más que un contrato de seguro. Es un asegurado completamente distinto. Es un asegurado que nos dice cuándo se paga y cuándo no se paga. Y es una póliza donde tenemos que compartir la política con los asegurados. Tenemos que compartir y hacer nuestros sus problemas y buscar soluciones conjuntamente. Esa imaginación de Pedro, ¿no? De buscar soluciones, de buscar... Entonces, si perdemos la referencia de eso, estaremos perdiendo una buena parte del valor importante que tiene. Siempre repito, dentro del marco de lo que es una póliza de seguros, pero tenemos que compartir esa problemática con los asegurados, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en el año 2000? Pues en el año 2000, participando en las comisiones de seguimiento, vimos que esto era un monstruo, no solo era un monstruo para el seguro, para el sector del seguro, sino para unos humildes asesores jurídicos meritorios que queríamos trabajar mucho y bien, pues vimos que aquello exigía muchos recursos, mucho conocimiento, mucho trabajo, y vimos que todo ese esfuerzo desde el punto de vista de lo que ya se había hecho por los servicios jurídicos que nos habían precedido, que era mucho y bueno, nosotros lo que tratamos fue de mejorarlo, entendiendo que era una póliza de servicios, era fundamentalmente una póliza de servicios, y donde sí hicimos una importante... Evidentemente se profundizó mucho, tenemos en cuenta que en aquella época estaba unificada el enjuiciamiento de la responsabilidad, estaba unificado en la Audiencia Nacional, una sola sección conocía de todas las reclamaciones, nos permitía saber perfectamente los criterios, la gerencia de riesgos y la gestión de riesgos era más sencilla porque sabíamos cuál era el criterio. Entonces, en aquella época nosotros lo que empezamos a ver en esas comisiones de seguimiento es que llegábamos y Paco Martínez... Yo iba sin asesoría médica a esas comisiones, a mí me decía, sí, pero ¿y la segunda dosis de nolotil cuánto le dieron? Pues yo no lo sé. Sí, y Paco, o el que estaba de allí, pues sí, pero dime cuánto le... Y llegó un momento que digo, yo no puedo, necesitamos apoyo, ¿no? Y aquello se fue reforzando. Y a nivel de las periciales, lo que se había hecho hasta ese momento era ir con periciales... una pericial que daba respuesta a todas las especialidades, ¿no? Nosotros en principio ya nos dimos cuenta que aquello no era la respuesta, no era la mejor respuesta que se le podía dar, ¿no? Entonces se fue generando, sobre un germen inicial de una asesoría médica, se fue generando una serie de peritos especializados. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la gerencia de riesgos. ¿Por qué? Porque permitió acercar la praxis real al enjuiciamiento que de la praxis real se hacía en los tribunales, en este caso en la Audiencia Nacional. Y bueno, acabamos teniendo asesorías médicas de 100 y pico profesionales. Y eso se acabó consolidando también en los tribunales como un criterio que tienen que tener en cuenta los jueces. Los jueces tienen que valorar como un plus de credibilidad el dictamen del especialista. Y en las escuelas judiciales, en las nuevas promociones les dicen, cuando hablen ustedes de asesoría médica, tengan en cuenta que el que le tiene que contar si se han hecho bien o mal las cosas es el especialista. Por lo cual, yo creo que esa fue la primera gran innovación o una de las innovaciones que yo creo que persiste y que han sido muy válidas, digo, desde el punto de vista de la gerencia del riesgo y de asegurar el enjuiciamiento adecuado del tema. Fueron años en los que surgieron, ¿no? Se forjaron usos nuevos en el sector, tecnologías de transferencia del conocimiento, la participación de nuevos profesionales, diseño de nuevos sistemas de tramitación que perduran a día de hoy, ¿no? Que han supuesto
cambio significativo con posterioridad, ¿no? A este primer modelo se fueron sucediendo luego con la evolución del mercado, se fueron cambiando las circunstancias, sobre todo de capacidad, ¿no? En los mercados internacionales se fueron sucediendo pólizas en estructuras que fueron mutando, ¿no? Probablemente hacia seguros más tradicionales, más financieros, ¿no? Yo, por poneros un ejemplo, y aquí abro ya un debate a todos para que participemos en el orden que se vaya estableciendo. Haciendo una reducción simplista, podríamos hablar de que el modelo diseñado por Pedro, el modelo original, termina en un contrato como lo que se pretendía era un autoseguro, aquello se termina instrumentando en una póliza. En realidad estábamos en un contrato de administración de siniestros, porque el dinero lo anticipaba el Insalud y luego al final del periodo de seguro se echaba la cuenta y se veía si sobraba o faltaba y se compensaba la compañía aseguradora al cliente, ¿no? ¿Qué era lo importante en aquello? Que Pedro lo repetía mucho. Lo importante es administrar el dinero de la administración por un tercero que tiene un talonario, que es capaz de negociar y que tiene una serie de especialistas que agilizan el procedimiento administrativo y que complementan la administración en aquello en lo que la administración no puede hacer, que es transar. Y eso Pedro lo tuvo muy claro desde el principio en un ejemplo que trajo del sector del automóvil, que lo repetía mucho, ¿no? Es decir, en cuanto se observa responsabilidad, lo que hay que hacer es transar inmediatamente. Es un beneficio para el tercero que ha sido perjudicado, para el reclamante del paciente que lo está sufriendo, para el médico que se le evita toda pena de banquillo, que se le somete a un proceso de investigación con toda la implicación que conlleva en todo su entorno, y evidentemente a la propia administración que pagando antes, satisfaciendo antes los intereses del tercero perjudicado, le ahorra dinero, ¿no? Y aquello parecía la cuadratura del círculo. Es evidente que ese modelo no ha persistido y los distintos avatares que han venido produciéndose a lo largo de estos años nos está llevando, yo diría, y con esto termino, a, primero, un modelo heterogéneo. Ahora tenemos comunidades donde solo se asegura la responsabilidad penal y se ha dejado de asegurar la responsabilidad patrimonial. Otro modelo en el que persisten algunas comunidades con un seguro más tradicional, aunque en todas ellas yo creo que la tendencia es a que las franquicias vayan subiendo, parece ser. Y tenemos un tercer modelo que desde hace unos años innovó alguna de las comunidades asesoradas por Willis y que le han seguido otras, que es modelos con franquicias altas y una retención que implica una participación importante del cliente en la gestión de su responsabilidad y de su tramitación. Entonces, en ese escenario, ¿vosotros pensáis que estamos en un escenario de transición o ese escenario de franquicias altas y retenciones altas como hay en otros países anglosajones, es un modelo muy anglosajón, es el modelo de destino? Primera pregunta. Segunda reflexión, ¿cómo afecta esto al final, los distintos modelos que hay ahora, cómo pensáis que afectan a los profesionales en esa percepción de su seguridad o a la administración en el trámite de gestión, en lo que se pretende con el seguro de agilizar esos componentes que rodean a lo que es el propio seguro como instrumento financiero? ¿Sí? Bueno, yo creo que has hecho un panorama súper completo, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahora mismo lo que prima, porque no puede ser de otra manera por parte de la Administración, es la contención presupuestaria. Es decir, el seguro, y todos los que conocemos este tema, la verdad es que lo llevamos en nuestro ADN y vamos a transmitir y siempre vamos a recomendar lo bueno y las bondades del seguro para una administración pública, por lo que has dicho tú, por gestión, por valor añadido, por negociación, por rapidez, eficacia, por respaldo a los profesionales, etcétera. Pero ahora mismo nos encontramos con un, no quiero decir problema, pero sí con un cierto obstáculo, que son las cantidades presupuestarias que la administración se tiene. Entonces, eso es lo que o bien el mercado o bien el broker, pues lógicamente tienen que comprobar. Es decir, no podemos decir, oye, el futuro está en este sitio, está en el otro, porque eso, y además nosotros siempre lo decimos, tenemos que buscar el traje a medida de cada administración. Hay una administración que le gusta solamente tener respaldo a sus profesionales y, oye, y ha perdurado. Es decir, lo que creíamos que iba a ser algo pues provisional, como era la comunidad valenciana, pues perdura, y la ha seguido a la Extremadura,
y hay otra comunidad como la Canaria que nos hemos ido allí a intentar convencer tal y cual y no ha querido porque le va muy bien el tema del autoseguro. Por lo tanto, Nacho, yo lo que creo que lo importante y es donde debemos de focalizar nuestro pues eso, know-how es el hacerle un traje a medida a la administración, viendo sus necesidades económicas, su infraestructura de gestión, etcétera, etcétera. Y con eso, pues jugar la respuesta aseguradora, que no es nada fácil, porque los aseguradores, y vuelvo otra vez a insistir, le tiene que estar dando muchas gracias a las administraciones sanitarias porque han sufrido en sus carnes y eso se ha visto en el transcurso de los años históricos y por lo tanto nuestro ahora objetivo es, oye, analizar caso por caso, no se puede generalizar, en mi opinión. Yo recuerdo siempre el que he seguido a Diego en muchas conferencias, siempre terminaba diciendo, oigan, ustedes se quejan mucho de las primas, pero yo no conozco ninguna compañía aseguradora que haya ganado dinero en este negocio, ¿no? Es verdad, Diego, que tú lo repetías mucho. A mí, si me permitís, por alusiones casi, ¿no? Entendiendo la contención presupuestaria de las administraciones, ¿cómo no la vamos a entender? Pero las cuentas de resultados de las compañías, como decía Nacho, como decía Diego, pues son tozudas, ¿eh? Al final, pues tenemos que responder ante nuestros accionistas de nuestros números, de nuestros ratios combinados, y los números no nos han salido. Hablando de futuro, hacia dónde creemos que hay que ir, pues hay que poner mucha capacidad intelectual. Necesitamos muchos Pedro Ballesteros en estos momentos, porque no hay una solución única o mágica. Necesitamos conjugar los intereses de las administraciones y del mercado asegurador. Hablamos en estos días en muchísimos sectores de colaboración público-privada. Este es un caso clarísimo, que la colaboración hay que buscarla, porque yo entiendo que los médicos, los profesionales sanitarios no pueden quedarse sin cobertura. Tenemos que ser capaces, la sociedad en general, de darle las seguridades para poder ejercer su profesión, porque si no, ¿quién va a querer ser cirujano? Entonces, pues tenemos que entre todos darle muchas vueltas a la cabeza para intentar conjugar esos intereses público-privado y buscar fórmulas que pueden ser, pues como decíais vosotros, ¿no? Nacho, Diego, todos, pues parte autoseguro, parte franquicias, e intentar equilibrar los números, porque al final, en todos estos años que llevamos, en estos 30 años, hemos visto muchos actores aseguradores entrando y saliendo, y al final, o sea, tenemos que ser todos conscientes que en algún momento se puede acabar esa capacidad y que tenemos que intentar buscar soluciones alternativas, porque si no vamos a poner en un grave problema el ejercicio de la sanidad en este país. Yo ya que estamos en este turno introduzco... No, Paco, además hay algún comentario que dice, oye, pero pregúntale a los ponentes que si ellos tuvieran el talón o la firma para firmar el contrato, ¿qué seguro diseñarían? Porque además dice, me interesa ver las versiones cruzadas de qué haría un broker o qué haría la administración. ¿Cuál es el seguro? Estamos contratando lo que podemos, ¿no? Diego lo ha explicado muy bien. Oye, yo mi obligación como consultor, o la tuya, Paco, es hacerle el traje a medida a mi cliente. Y evidentemente cada administración pública es distinta y tiene intereses distintos y presupuestos distintos y una cultura de riesgo completamente distinta. Y comenta, oye, si fuese administración, ¿qué seguro es el que a mí me interesaría? Y si fuese broker, ¿qué seguro es el que, si yo no tuviera restricción de ningún tipo, cuál es el que yo recomendaría? Mira, yo muy rápido, te voy a decir así muy rápido, rapidísimo. Es decir, esto, yo creo, ya los años me hacen un poco entender que lo repetitivo es absurdo asegurar. Es decir, lo que es repetitivo, una compañía de seguros te lo va a cobrar con sus márgenes. Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que yo diría? Oye, pues con un análisis del riesgo, diría, primero, crear un fondo a la administración,
un fondo presupuestario, porque los políticos solamente ven su legislatura. Y entonces, ¿sabes? Es decir, no es un Repsol que tienen, oye, pues la franquicia se aplica y no hay ningún problema. La franquicia ha sido un desastre en todas las administraciones públicas. En la sanitaria no saben gestionar la franquicia, tienen unos problemas enormes con la intervención. Es decir, no es un problema ahora de franquicia. Yo creo que es ver el riesgo, analizar el mismo y decir, oiga, presupuestariamente yo puedo asumir esto, pero con una partida presupuestaria por la partida 33, eso lo gestiono como partida presupuestaria. Y lo que me puede hacer daño por un gran siniestro, un maeso o un tal y cual, una transferencia de riesgo. Para mí eso sería una solución que efectivamente es factible en el mercado y al mismo tiempo pues, conjugas también una gestión de riesgos. Por aportar algo distinto, yo creo que el seguro, en los riesgos que tenemos delante, aporta. Y no solo aporta el equilibrio presupuestario del coste del riesgo, sino que aporta y es un bien en sí mismo desde el punto de vista de ayuda en la gestión. A mí me da, yo miro con cierto aire negativo ver que por haber seguido en cada comunidad autónoma un modelo distinto, puede acabar habiendo población sanitaria protegida mejor que otra, o puede haber población protegida por el sistema sanitario, no el personal sanitario, sino la población protegida, mejor gestionada sus reclamaciones que donde no existe ese modelo asegurativo. Por tanto, desde este punto de vista, no solo de qué parte del riesgo tiene sentido financieramente transferido o no, desde el punto de vista del bien que representa el seguro, considero que se debe intentar buscar el precio adecuado de las cosas, el precio adecuado del riesgo y qué más y valorar cuál es la alternativa más adecuada. En el fondo, no es que los seguros suban, lo que está subiendo es el coste del riesgo. El seguro no es más que una manera de financiarlo. Entonces, yo entiendo que siendo el seguro algo que aporta desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de servicio, yo animaría a las administraciones públicas, en este caso, a que hicieran una buena evaluación de lo que vale su riesgo y que no tengan miedo en pagar lo que las cosas valen, porque realmente este riesgo tiene un precio y eso es lo que tenemos que buscar para darle equilibrio y sostenibilidad al sistema. Desde el punto de vista de lo que es la pregunta que tú hacías de la compra del modelo. Pero quería también comentar brevemente, también tenemos un ordenamiento jurídico único, pero interpretado de muchas maneras. Tenemos comunidades autónomas donde esta comisión de seguimiento de siniestralidad, que tantas bondades le hemos destacado esta tarde, no consideran que se pueda implantar o que encaje dentro de la ley de procedimiento administrativo figuras externas al propio procedimiento como es la compañía de seguro o unos letrados que la representan. Entonces, hay administraciones públicas que no tienen ningún miedo en abordar una negociación y liquidar de manera temprana un siniestro de alto impacto, mientras que hay otras que no conciben la negociación en el marco del procedimiento administrativo. Dentro de una misma regla del juego hay equipos que la interpreten de manera distinta y yo hago ahí también un llamamiento para que en el fondo seamos capaces de superar la interpretación formalista y busquemos la solución del problema en el menor tiempo posible. Pero eso, Paco, es muy difícil. Sí, pero fíjate, porque el tema de tú no puedes cambiar la mentalidad de una administración pública sanitaria de Asturias, que la Andalucía, que la catalana. Yo creo que cada uno tiene su know-how, su cultura de gestión y el unificar ese tipo de parámetros que puede ser un objetivo francamente efectivo, pero no lo veo ni a corto ni a medio plazo conseguible, porque cada administración es un mundo, tiene una intervención distinta. Entonces, la opinión, ¿no te parece que es complicado? No digo que sea sencillo, pero no deja de llamar la atención que con el mismo ordenamiento jurídico haya distintas interpretaciones y no todas en favor de la solución de un problema que tiene un ciudadano, al fin y al cabo. Estamos hablando de un paciente que ha sufrido una desgracia, que tiene un daño y que plantea una reclamación.
¿hemos hecho algo que debamos indemnizar? Hagámoslo cuanto antes. Y la ley de procedimiento al servicio de la resolución del problema. Este es el principio orientador o inspirador que yo buscaría como un rumbo, ¿no? Pero después también, ciertamente, la franquicia, yo estoy de acuerdo con lo que decía yo, la franquicia es un bollo, es un lío. Sí. Porque ciertamente... Y para la compañía de seguros también. No, es un lío porque, claro, un siniestro de responsabilidad civil no se sabe hasta que se cierra cuánto va a costar. Claro. Entonces, hay siniestros que tienen una cuantía reclamada por encima de franquicia, empieza a gestionar a la compañía y después resulta que se gana el caso, solo se incurre en gasto de defensa y queda por debajo de franquicia. Y la compañía ya ha incurrido en unos costos que no la paga nadie. Quiere decir, esto no es sencillo tampoco de gestionar desde el punto de vista incluso puramente administrativo. Pero es que, como decía Diego antes, una franquicia luego la tiene que pagar la administración, y si la compañía llega a un acuerdo de su parte y la administración luego no encuentra el vehículo jurídico para liquidar la parte que retiene, claro, no hay panacea, no hay soluciones milagros, como decías tú antes, Alfredo, para este tema, pero si yo creo que el seguro es bueno en sí mismo, lo que hay que hacer es ponerle el precio adecuado. Aprovechando que tenemos... El problema está en que la administración no tiene una voz única, es que ese es el verdadero problema, y estamos viendo cómo resulta que hay comunidades autónomas que no quieren hacer aseguramiento, aunque eso es mentira, porque lo que hacen es pagarle a los médicos por detrás, unas historias bastante extrañas, ¿no? Y sin embargo hay otras comunidades autónomas que estamos apostando por el seguro, o sea, que las cosas como son. Lo que ocurre es que efectivamente no tenemos una voz única, y es que, vamos a ver, yo de luego... conocéis todos mi postura y la defendí siempre. Sigo creyendo que es imprescindible el aseguramiento. Sigo creyendo demasiado en el aseguramiento porque a nosotros nos proporciona como administración dos cuestiones fundamentales. Una, que es la cobertura de los profesionales en la RC penal. Eso es imprescindible, eso tenemos que tenerlo hecho. En este momento hay una despreocupación absoluta por parte de los profesionales. En el momento en que ya no hay civil, desde la reforma del 99, la ley 499, y que todo se va ya a la vía patrimonial, los profesionales están totalmente despreocupados al no haber civil. Y están despreocupados en la vía penal porque saben que la tienen cubierta. Creo que ahora mismo la falta de aseguramiento de la justicia penal generaría serios problemas en las comunidades autónomas que lo hagan. Pero es que después hay una cosa clarísima. Los datos, y Paco Sánchez Mendo conoce perfectamente nuestra siniestralidad, porque durante muchísimos años la ha llevado. Nosotros tenemos entre un 20 y un 25% de acuerdos indemnizatorios, que o bien son acuerdos indemnizatorios plasmados como tal, cosa que no podríamos hacer la administración, que esto es muy difícil explicarse a los políticos. Los acuerdos indemnizatorios son beneficiosos, en primer lugar y fundamentalmente para el paciente, que cobra en un tiempo muchísimo anterior y sin mayores complicaciones. Pero es que además esos están dando lugar a resoluciones estimatorias parciales. Al menos nosotros hacemos resolución estimatoria parcial por la cuantía que se haya ofertado en fase de negociación. Entre un 20 y un 25% de nuestros siniestros. Pero es que los años que bajamos, es que es algo curiosísimo. Cuando bajamos nos suben las sentencias y cuando subimos nos baja la indemnización de las sentencias. Y al final, año por año, ahí está. Y otro tema que no acaba de haber entendimiento o comprensión de esta cuestión por parte de quienes les toca gestionar durante 4 años, efectivamente, un periodo político de estas cuestiones, es la visión a corto plazo. Yo sé perfectamente que en mi comunidad autónoma se han marchado todas las compañías perdiendo dinero, pero si es que pero que esa no debería ser la voluntad de la administración. Yo estoy harto de decirles, pero vamos a ver, pero nosotros ¿qué venimos a hacer? ¿Negocio a expensas de quebrar una compañía de seguros? Es que no es ese. Nosotros necesitamos cobertura de profesionales y facilidad de aquellos ciudadanos a los cuales hemos causado un perjuicio y que lo reconocemos en vía administrativa y llegamos a un acuerdo con ellos. Y eso es lo que tiene que presidir nuestra política. Pero es que además, y con esto termino, yo uso mucho la referencia 1 millón de habitantes. A mí me viene muy bien. Y esa además se viene respetando en todos los sitios. Quien quiera saber lo que pasa en su comunidad autónoma, que multiplique 1 millón por lo suyo o que lo divida. Con 1 millón de habitantes, una prima puede andar por 3 millones de euros. Pero es que el presupuesto de un servicio de salud para 1 millón de habitantes son 1.800.000 euros.
que solo en farmacia se gastan 400 millones por recetas de farmacia, por recetas, más no estoy contando los biosanitarios y los oncológicos y todo eso. Y claro, cuando la tienes que ir a explicarle a un gestor que está armando la del demonio, porque se tiene que gastar 2 millones o 3 millones de 2.800.000 euros o 3 millones de euros en una cuantía brutal de 1.800 millones de euros, y eso es toda la RC, la responsabilidad patrimonial, no es más que eso, porque al final las compañías pueden haber perdido algo, es decir, las cifras que estoy dando son las cifras que poco más o menos cubrirían patrimonial por millón año en una comunidad autónoma que tiene bastante litigiosidad y bastantes condenas. Es que sinceramente no lo entiendo, no puedo entenderlo. Vamos muy pasados de tiempo, os voy a pedir 1 o 2 intervenciones, porque anuncio ya también a todos los que están asistiendo a este webinar que vamos a terminar la jornada con la proyección de unos vídeos con esos testimonios que nos han querido mandar la gente que ya aprecio a Pedro. Y hemos hecho una edición, luego todas las versiones completas estarán colgadas en la web. Vamos a terminar aquí con 1 o 2 intervenciones y damos paso a los demás. Sí, yo en relación con lo que se viene comentando con los nuevos modelos, yo creo que de alguna manera yo coincido mucho con la tesis que plantea Paco y lo que plantea Sergio, ¿no? Los nuevos modelos, que son los que se pueden suscribir, eso es la realidad, ¿no? Estamos en el escenario que estamos. Plantean limitaciones a las utilidades que tiene el seguro en sí mismo, ¿no? El tema de la franquicia lo dice muy bien Paco, dice, es un quilombo, es un auténtico quilombo, porque la ventaja de acelerar la indemnización al administrado, tú llegas a un acuerdo como compañía de seguros en un procedimiento judicial y llegas y dices, yo pongo la parte de la compañía y ahora llega la administración y pone su parte de franquicia. Dice la administración, no, yo si no hay una sentencia firme o una resolución administrativa firme no puedo liberar el pago. Necesito un acuerdo del Consejo de Gobierno. Y hay un reclamante, un abogado de un reclamante que ha presentado una reclamación, que ha llegado a un acuerdo y tiene una parte de la indemnización que no es capaz de cobrar, porque la administración no lo libera. Hay comunidades, digo, pero que plantea, es un sistema heterogéneo, y luego con la retención, pues también el tema de las negociaciones, pues también, o sea, esa agilidad que aporta el seguro en solucionar un porcentaje importante de casos que si los dejamos evolucionar acabarán con sentencias condenatorias y lo que es más grave, retrasando las indemnizaciones a los perjudicados. El nuevo modelo nos plantea retos desde el punto de vista jurídico que tenemos que ser capaces, entre las administraciones, las compañías y las corredurías, pues ser capaces de buscar soluciones para esto, porque si no, es tener un Ferrari en el garaje. Pero ¿qué solución hay? Es decir, que todos podemos decir buscar soluciones, pero es que no hay ninguna solución como no sea partir ya de un análisis de lo que transfieres y lo que retienes. La franquicia ya hemos visto que no es eficaz por lo que tú has comentado, pero es que es ineficaz decirle a una administración donde está pagando ahora 10 que va a pagar 150, que es que no hay dinero. A mí me encanta lo que dice Sergio, ojalá que tú suscribas y que seas tú el gerente me encantaría. Pero es que yo todas las comunicaciones que tengo con todos los servicios de salud pública que gestionamos ya nos han dicho que esto no tiene más recorrido. Entonces, aviso navegante, es que no hay otra. Es decir, y nos dice y nos echa la patata a nosotros, ala, búscame una solución. Pero esto no tiene más recorrido. Diego, perdona, pero es que el problema está en que esas administraciones que te están diciendo que no hay más recorrido, pues no sé qué piensan hacer, o creen que esto es igual que cuando un gestor muy famoso, un director muy famoso, que no puedo decir quién era, del Excel, me reñía porque me decía, es que no es capaz de contener el gasto de farmacia. Y yo decía, pues mira que le digo todos los días que se contengo, que es lo que me dices tú a mí, y no se contiene. Claro, es que, ¿qué se creen? ¿Que van a dejar de pagar eso? Oye, va a venir el TSJ de su comunidad autónoma y se lo va a clavar una detrás de otra. Un segundo, porque mira, uno de los temas que, por aportar alguna cosa más al debate, una de las cosas que se enunciaba en el orden del día era hablar sobre la sostenibilidad, que es una palabra que está muy de moda y muy denostada al mismo tiempo, ¿no? Esto no solo va de gastarse el dinero en un seguro o no solo va de eso.
yo quiero lanzar también algún dato relacionado con la calidad de la gestión. No se gestiona igual de bien en todas las comunidades autónomas. Evidentemente, esto va también de una cosa anterior, que es intentar que las cosas no pasen, y para eso implantar políticas de seguridad, de calidad, etcétera, que darán resultados a medio y largo plazo, pero se están planteando software innovadores para asistir la actividad quirúrgica o para asistir la actividad en urgencia. Es decir, hay innovación que es capaz de aportar tecnología a una mejor práctica clínica y evitar que pasen cosas. Pero una vez que pasan, no en todas las comunidades se gestiona igual. Por ejemplo, el coste de la siniestralidad media en la administración pública sanitaria, en la responsabilidad sanitaria en el ámbito público, la media cuesta 2,75 euros por habitante, la media. Pero hay comunidades autónomas que están encajando 4,5 euros por habitante. ¿Y esto por qué es? Pues porque en algunas comunidades pasan más cosas que en otras. Y en su caso, porque en algunas se gestiona mejor que en otras. Por ejemplo, perdón, un dato más. Darle más dinamismo al tema. Yo discrepo, porque no es tampoco de gestión. No es una cuestión también de gestión, Paco. Es decir, y lo ha dicho esto Javier, son tribunales de justicia también autonómicos, que por un mismo caso en uno te dan 100 y en otro te dan 200. Ciertamente. Otro dato. Aparte de otro dato, pero a la audiencia. Pero fíjate, en la media de vida de los siniestros en el sector, de esta tipología de siniestros que estamos hablando de responsabilidad sanitaria en el ámbito público, la media desde la fecha de reclamación hasta el cierre del siniestro son 818 días. Eso es Hay alguna comunidad autónoma que tarda 1.572 días. Sí, pero... Evidentemente esto impacta en el precio de las cosas. Sí. Tenemos que ir. Es que se nos ha ido de hora. Yo lo lamento porque esta era la parte, yo tenía, y lo confieso ahora a posteriori, como no puede ser de otra manera, que yo pretendía que de alguna manera el espíritu de Pedro estuviera hoy con nosotros. No caímos en la cuenta, porque si no esto lo hubiéramos intentado celebrar ayer, que era el día de San Pedro y San Pablo, y él lo celebraba todos los años. Pero bueno, es un día cercano a su santo, que de alguna manera, la manera de ser de Pedro, que todos habéis descrito, de ser técnico, de ser preciso, pero también de ser conflictivo y de que siempre se le iban los plazos y siempre se le iban las horas, las hemos cumplido todas. Así que el espíritu de Pedro, de alguna manera, ha estado presente en este debate. Ha habido conflicto, nos hemos ido de hora, ha habido exactitud en los datos, ha habido rigor y ha habido mucha profesionalidad en todo lo que hoy habéis querido acompañarnos, lo cual yo os agradezco infinitamente. Muchas gracias a todos. Sin más dilación, porque vamos muy pasados, vamos a dar entrada a los vídeos y yo únicamente quiero, antes de que eso pase, agradecer a Pilar Vela, que ha sido capaz de gestionar que hoy estuviéramos en esta sala, que también tenía para todos, para mí en especial, un cariz entrañable, porque aquí se han celebrado muchísimas de las comisiones que ha visto desarrollarse a este seguro del que hoy estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Vamos adelante con los vídeos. Y para mí es una persona que ha influido en mi manera de ser y no solo profesional, sino también personal. Por lo tanto, yo a futuro, pues muchas cosas que tomar decisiones o pensar, pues siempre su manera de hacer, su nobleza, su entereza, su capacidad, pues siempre pensaré en él como un referente y un ejemplo a seguir. Para mí una persona muy querida y bueno, que la recuerdo toda la vida. Me llevo mucho cariño, admiración y una gran escuela. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Un abrazo. En todos estos años aprendí con él muchísimo, es decir, ya no solo de seguros, sino aprendí a cómo afrontar muchas cosas en la vida y creo que bueno, eso es lo más importante que me llevo de Pedro. Pero sobre todo
quiero aquí destacar su gran corazón. Un gran corazón que yo, en lo personal, tuve ocasión de compartir y que además sé que personas a las que quiero también siempre se volcó con ellos. Mi máxima admiración por su obra y mis más profundas condolencias por su pérdida. Lo que yo vi en él era una persona llena de pasión, energía, positividad, algo que no fue variando las diferentes veces que coincidí con él en estos últimos 30 años. Yo tengo un recuerdo de él maravilloso y siempre lo tendré. Se me va a quedar ahí. Una persona absolutamente inagotable en cuanto a su pasión por el trabajo y su energía, con un carisma muy excepcional y sobre todo una extraordinaria persona. Le debo muchísimo, toda mi carrera profesional se la debo a él y solo tengo palabras de agradecimiento y con muchas ganas de enviarle un fuerte abrazo tanto a la familia como a los amigos y poco más, volver a repetirme de que lo echaré de menos y allá donde esté, pues bueno, seguro que no va a dejar indiferente a nadie como lo hizo aquí. Yo creo que disfrutó la vida y para mí fue un ejemplo de integridad tanto en lo profesional como en lo personal. Le recuerdo con mucho cariño. Porque conversando de distintas cosas, pues los dos descubrimos nuestra pasión por el baloncesto y por el Estudiantes en concreto, que nos unía ese detalle. Yo jugué en el Estudiantes, él era muy aficionado al Estudiantes y creo que desde entonces pues, me uní un poco más a él y a su recuerdo y es algo que siempre guardaré en mi corazón y tendré un gran recuerdo sobre Pedro a lo largo de mis años en el sector y en mi vida profesional. Siempre lo hemos admirado mucho, nos contagiaba sus ganas de vivir y ahora lo echamos mucho de menos. Bueno, yo conocí a Pedro hace más de 25 años. Siempre me pareció una persona admirable y compartí mucho tiempo con él. Estuve muy cerca de él en la vida profesional, en la que me ayudó muchísimo, y en la vida personal, en la que me orientó también como si fuera una persona más de su familia. Se nos ha ido un grande, pero lo recordamos con cariño y sin lugar a dudas que dejó una gran huella y nos ayudó a crecer profesionalmente. Sin duda que todos le debemos mucho. Hasta siempre, Pedro. Eres un grande. Pero siempre que lo necesitabas o siempre que tenías alguna duda, tanto a nivel personal como a nivel profesional, estaba ahí. Y la verdad fue un placer aprender y, insisto, con uno de los mejores profesionales que ha dado este mundo. Donde estés, gracias. Por eso ahora, ya con muchos años de experiencia, me doy cuenta del gran valor de lo que hizo, siempre con integridad, siempre aportando valor. Ha sido pionero en muchos ramos que han crecido gracias a él. Pero expongo mi admiración, mi cariño y mi recuerdo por esta buena persona que se ha ido. Y una persona extraordinaria, humana y profesional. Mi recuerdo de Pedro es el de una persona siempre llena de energía, llena de ilusión, de ganas de trabajar, de ganas de ayudar a los demás. Estoy convencido que donde se encuentre estará iniciando proyectos e intentando cambiar el mundo desde ahí. Pedro, mi recuerdo para ti siempre, hoy como presidente de EGRIS, pero siempre como Carlos, como un amigo, como una persona que siempre ha recibido tu cariño. Un abrazo muy fuerte a toda la familia y mi recuerdo infinito. Pedro Ballesteros. También alguien a quien quiero y a quien echo de menos, como es Pedro Ballesteros. Para mí ha sido no solo amigo personal, con el que hemos tenido una relación estrecha. He tenido la suerte de ser de esos múltiples hijos profesionalmente hablando que Pedro enseñó durante muchos años y me siento muy agraciado por ello. Tuve la oportunidad de trabajar con él conjuntamente en algunos proyectos en los cuales pude confirmar su gran valía, tanto en términos personales especialmente como en términos profesionales. De personalidad arrolladora y siempre dispuesto a enseñar a los demás. Y yo tuve la suerte de vivir una de las experiencias laborales más bonitas con él. Por eso, Pedro, solo puedo decirte que muchísimas gracias por todo lo que me has enseñado y decirte que te tendremos siempre en nuestro corazón
porque eres una persona muy especial. Me imagino que estarás gestionando los riesgos de todos los demás desde el cielo y te lo agradezco. Ha sido un placer compartir experiencias contigo. Fue posible gracias a la personalidad y el carisma de Pedro Ballesteros. Pedro siempre permanecerá en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. No dejaba indiferente a nadie, un hombre con una fuerte personalidad que solía imponer, muy sabio, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. Incansable y luchador hasta la saciedad y muy querido y reconocido en el sector asegurador, pero fundamentalmente en su familia. Gracias, Pedro, por todo lo que me enseñaste. Yo aprendí, siendo un poco más joven, pues aprendí muchas cosas de él, ¿no? Y para mí fue una maravilla el poder haber colaborado con él hasta un punto más allá, ¿no? del aspecto profesional, ¿no? Sino también en la parte personal. Y por lo tanto, lo que puedo trasladar es un grandísimo recuerdo de Pedro. Guardo un estupendo recuerdo. Reconozco que me impactó su presencia, su energía, su presencia, su corpulencia, su fuerza. Pero si algo he de confesaros es lo que me impactó de él fue su pasión por el trabajo que realizamos. Cuando te conocí era muchísimo más joven y ya entonces me demostraste todo tu respeto, toda tu fuerza, toda tu lucha, toda tu capacidad de trabajo y de enseñarnos a los que éramos más jóvenes, pero por encima de todo tu grandísimo respeto hacia el resto de profesionales que tuvimos la suerte de coincidir contigo. Él era una bestia profesional, una buenísima persona y para todos nosotros un referente. Pedro Ballesteros, madre mía, ese nombre que siempre que pronuncio me saca una sonrisa, que me recuerda mil anécdotas que nos ha contado, otras muchas que hemos vivido juntos. Y sobre todo, pues bueno, pues una bellísima persona que era y sobre todo un gran profesional y amigo. Pedro destacaba por su capacidad de trabajo, su capacidad de negociación, siempre prestándonos a las compañías, pero sobre todo por ser una gran persona. No cabe duda que se nos fue uno de los grandes de la industria aseguradora, no solamente española, sino mundial. Lo tenemos en nuestros pensamientos y oraciones porque dejó marcado una huella indeleble en todos nosotros que tuvimos el placer y la oportunidad de tratar con él. Pedro ponía mucha pasión y mucha intensidad en el trabajo. Grandísimo profesional, grandísima persona que echaremos mucho de menos. Y desde aquí, pues manifestar mi respeto y mi admiración hacia Pedro. La verdad que siempre me impresionó su profesionalidad, su grado de compromiso e implicación cada vez que lo requerimos y su cercanía y su amistad. Pedro seguirá entre nosotros mientras que los que le hemos conocido lo tengamos en nuestro recuerdo y sobre todo tengamos presente esa personalidad arrolladora, esa positividad y ese abrazo y apoyo siempre como un gran amigo. Donde estés, Pedro, seguro que estarás apoyándonos a todos nosotros. Con él y desde luego la muy buena experiencia en todos los niveles. Pues hace tiempo que a mi padre no le llamábamos mi papá, mi abuelo, le llamábamos tío, porque cuando mi hijo mayor era pequeño, pues no sabía decir Pedro. Así que empezó a llamarle Pío y obviamente pues, la mujer de Pío era Pía. Así que se quedaron con Pío y Pía desde entonces. Pío me empujaba en el columpio. Pío me hacía cosquillas. Pío tenía conmigo. Pío nos llevaba a cenar y a misa. Y me acuerdo de un día que nos llevó al zoo y me inventé los monos del culo rojo. Pío nos llevaba a desayunar todas las mañanas en Javia y no voy a olvidar cómo me animaba en los partidos de hockey. Un recuerdo de Pío. Es difícil, pero tengo muchos. Obviamente, creo que si me tuviese que quedar con uno, me quedaba con los besos que me daba por la mañana antes de ir a trabajar. No había mañana que no pasara por mi habitación y me diera un beso. Y me despertaba su olor a colonia porque se echaba un litro además. Y tengo grabado ese olor y esos besos de por la mañana. Bueno, pues hemos terminado. No quiero terminar este webinar sin
sin recordaros algunas cosas, pero antes de nada voy a leer un mensaje que nos ha mandado la familia de Pedro. En nombre de su mujer e hijos políticos, agradecer a la asociación y a todos los participantes en el evento en memoria de Pedro. Dar las gracias por todas las palabras de reconocimiento y cariño a la memoria de su padre. La familia sabe muy bien la importancia que para él tenía su profesión, por lo que escuchar al sector del seguro, reconocer de esta forma su labor, les llena de orgullo. Muchas gracias de nuevo, nos dan. Yo les quiero agradecer a ellos, por supuesto, este mensaje. Y bueno, para terminar, hoy no tenemos encuesta, luego no hay que esperarse al final. Ha habido bastante gente siguiéndonos, muchas gracias a todos. Yo quiero dar las gracias especialmente, bueno, estamos en un debate en el que yo he sufrido mucho, porque me habría gustado formar parte del mismo, como podéis imaginaros, pues en mi papel de perito médico, médico de seguros y ahora de médico asistencial, con lo mal que lo estamos pasando con la situación que estamos viviendo, que todos conocéis perfectamente y que de momento hemos conseguido vencer. Pero bueno, me muerdo la lengua y lo único que quiero es agradecer a compañeros de viaje de toda la vida, como a Diego, que ha estado con nosotros, a Paco, como no, tantos años trabajando juntos, a nuestros compañeros de la Junta Directiva de miles de años. Debéis de saber que Sergio fue nombrado por nuestro anterior presidente como un referente en el ámbito de la sanidad española y ahí se me ha quedado con esa fijación. Y a nuestros compañeros actores de la Junta Directiva, Javier, Nacho, Pilar, que ha contribuido evidentemente para que estemos aquí todos juntos, a Alberto, que como siempre nos acompaña en la presentación, y cómo no darle las gracias a Pedro Ballesteros, que gracias a él, por muchos motivos, estamos hoy y además aquí celebrando su recuerdo. Gracias a nuestra Secretaría Técnica, como siempre se ha portado excepcionalmente. Gracias a Alfredo Arán, que para mí también es una persona de un gran recuerdo. Bueno, os iremos informando de nuevas acciones. De momento, solamente querría que no os olvidaseis del reconocimiento, José María Ruiz Ortega, que hemos creado este año en memoria de nuestro anterior presidente. El plazo de finalización de presentación de proyectos es el 31 de agosto. Os lo podéis buscar os recomiendo que lo miréis en la página web donde está todo ello. Y que tendremos una mesa de gris en el Congreso de Juristas de la Salud el 29 de septiembre en La Coruña. Pues me gustaría también que estuvierais al tanto de todo ello, ¿no? Lo estamos preparando todo con mucho cariño. Y por último, daros a todos las gracias por estar al otro lado de esta pantalla y desearos uno de los mejores veranos de vuestra vida o el peor de los siguientes. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta siempre.